Estuvo con nosotros. 8:15, vamos a ligar a nuestro colaborador, a Gerardo Hernández, en su sección Espacio 4. El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, hola auditorio, gusto estar con ustedes. Pues efectivamente el tema nacional es el presupuesto y el proyecto de ingresos para el 2021. Un presupuesto inercial, para empezar el comentario, porque no presenta, salvo matices como las inversiones en el Tren Maya y en los proyectos del presidente López Obrador, ninguna variación significativa, recortes a los gobiernos estatales, algunas secretarías de Estado, como Hacienda, el Trabajo, Energía, incrementos a otras como Turismo, Salud y la Defensa Nacional. Es un presupuesto consecuente con el pensamiento un tanto obsoleto del presidente López Obrador, pero no congruente con la realidad del país, un país que reclama más infraestructura, más atención a sectores prioritarios, a servicios públicos, a una infraestructura más diversificada en el país, carreteras, escuelas, hospitales. Sin embargo, los recursos federales están muy constreñidos, muy limitados. El presupuesto, el gasto para el año próximo tiene una disminución marginal, también los ingresos disminuyen marginalmente. Lo que el país necesita es una profunda reforma fiscal que no se ha hecho, una reforma hacendaria que no se ha hecho en los últimos 4 o 5 sexenios. Ha habido algunos intentos en los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pero han sido siempre en la misma dirección: gravar, castigar más a los causantes cautivos, no ampliar la base de contribuyentes, no incorporar a la tributación formal ordinaria, a la economía informal, no persiguiéndola, sino creando programas que justamente la incentiven para que se incorporen a la tributación oficial, a la tributación nacional, que suba la recaudación y que pueda el país disponer de mayores recursos. La sábana se encoge cada día más, cada año más. Los requerimientos del país, al contrario, se multiplican, crecen en diferentes sectores. Hay reclamos sociales muy importantes. Es también asequible la demanda de que se inviertan los recursos en la entidad que los genera. Sin embargo, este pacto fiscal, que ha estado tan cuestionado en la agenda nacional, pues responde justamente a un equilibrio en la riqueza que se genera en el país. Es decir, los estados con mayores ingresos, con mayores recursos, los estados más ricos, como se les denomina, pues tienen que contribuir para que las entidades que aportan menos fiscalmente no tengan una desventaja tan notoria como existe actualmente. Cuando se habla de que el norte contribuye mucho, es una gran verdad, pero también el sureste lo ha hecho históricamente. Cuando el petróleo se cotizaba a $100 el barril o más, pues generaba riqueza que se distribuía en los estados. Este castigo a las entidades de la República en el presupuesto de egresos de 2021 es justamente eso, una forma de castigar a los gobiernos ineficientes, castigar a los gobiernos que han protegido la corrupción presente o pasada, que no han investigado temas como el de Coahuila, donde la deuda, insisto, sigue rondando los 40,000 millones de pesos. Se desconoce puntualmente el destino de esos recursos. Lo que se sabe y no se ha investigado es que se contrató parte de esos créditos con decretos falsos, con documentos apócrifos, con firmas falsificadas, y no hay ningún funcionario, como ocurre, por ejemplo, en Chihuahua, que esté entre rejas. No hay ninguna investigación abierta. Y sí, en cambio, hay denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado por un paquete de créditos que ronda los 44,000 millones de pesos, que sigue sin investigarse. Hay una denuncia también de la Auditoría Superior del Estado por 475 millones de pesos desviados a empresas fantasma, que tampoco se ha investigado. Hay un reclamo, una réplica del presidente López Obrador cuando los gobernadores piden justamente más recursos. Dice, bueno, investiguen los casos de corrupción que no han sido procesados, que no han sido castigados, para que tengan recursos adicionales. También es importante que los estados, en su demanda justa de mayores recursos federales, procuren también allegarse
fuentes de ingreso directas, que nos hagan menos dependientes de las participaciones federales. El último impuesto que se creó a escala estatal y que es un salvavidas en el caso de Coahuila y de otras entidades es el impuesto sobre nómina. Este gravamen se estableció en el gobierno de Liceo Mendoza Berrueto con resistencias muy justificables de parte del sector privado. El punto fino mediante el cual se obtiene la aprobación de este impuesto sobre nóminas es que la recaudación, a diferencia del esquema federal, la recaudación se invirtiera en los municipios que lo generaran, en infraestructura, en obras demandadas por la sociedad, y se crearon comités técnicos formados por empresarios, por autoridades estatales y municipales, y en el seno de ese comité se definían qué obras necesitaba, por ejemplo, Piedras Negras, Acuña, Torreón, Matamoros, etcétera, y se quedaba el recurso en el municipio. En el gobierno de Rogelio Montemayor, a partir de esa administración, se le dio otro manejo al impuesto sobre nóminas. Se invirtió en lo que el gobernador quería prácticamente. Los comités técnicos fueron de membrete, eran únicamente para cubrir la apariencia. Entonces tendría que regresarse al esquema original de invertir en los municipios que generan el impuesto sobre nóminas el 100% de esa tributación. También los municipios tendrían que ser más eficaces en la recaudación de impuestos, sin dejar de reclamar a la Federación mayores participaciones. En el caso de los municipios, el impuesto predial. En el caso de sistemas municipales de agua potable, en la eficiencia de la distribución, de la recaudación. Entonces estamos viendo, insisto, un presupuesto de egresos inercial que para compensarlo o para no estar con estos agobios cada año, se requiere, insisto, esa gran reforma fiscal acompañada de una reforma de Estado que reestructure la relación de fondo entre Estados y la Federación. No que sea un reclamo, por justo que parezca, o que lo sea realmente, de un grupo de gobernadores de más participaciones. ¿Por qué no se hizo el reclamo durante el gobierno de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox? Pues porque en esos tres gobiernos, los federales, las entidades federativas tuvieron un trato, si no extraordinario, y mejor que el actual, menos oprimido en términos de recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque los gobernadores tenían su propia bancada en el Congreso Federal. Coahuila, los gobiernos de Humberto y de Rubén Moreira, eran los jefes de las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y como eran gobiernos divididos, los de Fox, Calderón y Peña podían presionar a la Federación a través de la Cámara de Diputados, que es donde se aprueban los presupuestos, y obtener mayores recursos. A partir del gobierno de Fox, con la riqueza petrolera y el barril a más de $100 por unidad, pues hubo jauja en los estados. El problema es que ese recurso no se invirtió sabiamente, no se invirtió en necesidades que realmente le dieran a los estados una mayor viabilidad presente y futura. Es decir, hubo un derroche indiscriminado a escala federal y también a escala estatal. En el caso de Coahuila el problema se agrava porque, insisto, a la abundancia, si se compara con el día de hoy, de recursos, se le agregó una carga muy pesada a los coahuilenses con esta deuda de casi 40,000 millones de pesos. Vemos entonces un presupuesto inercial. El gobierno no tiene margen de maniobra para distribuir más recursos a los estados ni a las secretarías de Estado. Vemos también cómo hubo una propuesta en el Senado para que en este proyecto de ingresos, para la ley de ingresos del año próximo, se grabara las herencias, lo cual no se presentó, no fue aceptado por la Presidencia de la República. Tampoco se aprobó, tampoco se aceptó grabar cigarrillos, refrescos, porque golpea a sectores muy amplios de la población, y hubo una promesa presidencial de no aumentar impuestos, excepto los ajustes inflacionarios que en cada año correspondan. Vemos pues una economía bastante presionada ya de por sí antes de la pandemia por coronavirus, y que esta enfermedad pues vino todavía a desbalancear más las finanzas públicas nacionales y estatales. Insisto, el presidente de la República pues tiene con su mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados
margen de maniobra muy amplio en términos políticos que le va a permitir pasar estos dos proyectos, el presupuesto de egresos y el proyecto de ley de ingresos, sin mayores modificaciones, sin mayores problemas. De ahí la importancia de los gobiernos divididos para que pueda haber en los congresos algún tipo de equilibrio frente a un presidente con la fortaleza que tiene actualmente López Obrador. Sí, yo sé que es un absurdo pretender que nos contestes así con la simpleza de la misma pregunta que te voy a formular. ¿Nos va a ir bien con este paquete económico? Pues nos va a ir mal porque, insisto, es un presupuesto sumamente limitado, no tiene un crecimiento importante, no podía tenerlo porque no ha habido crecimiento económico en el país, porque se han cancelado inversiones extranjeras, tiene que dejar de estigmatizarse de inversión nacional y extranjera para que se generen empleos que el gobierno federal no puede generar. De manera que esperemos que pues los sectores económicos particulares, los empresarios, la sociedad general, pues haga la parte que no está haciendo el gobierno de la República y que pues como se dice coloquialmente, apretarnos el cinturón, que también se lo aprieta el gobierno federal, y que se planee, insisto, una reforma hacendaria, una reforma fiscal y una reforma de Estado que le evite al país estos sobresaltos cada año cuando se aprueba la ley de ingresos. Gerardo Hernández, nos queda un minuto. Te saluda Arturo González, buenos días. Sí, Arturo. Rápidamente, sobre esto último que dices, ¿hay condiciones para una nueva reforma hacendaria, un nuevo pacto fiscal incluso? Pues las condiciones, si no hay que crearlas, porque México ha recurrido a ese argumento de que no hay condiciones para posponer soluciones. La política es justamente para eso. Y cuando hay un Congreso mayoritariamente de un solo partido, pues las condiciones están dadas. Cuando hay gobernadores que piden más recursos para sus estados, las condiciones están dadas. Cuando un país necesita urgentemente mejores servicios de salud pública, mejor infraestructura, las condiciones están dadas. Lo que falta en todo caso es voluntad política del presidente y también inteligencia de las oposiciones, del PRI, del PAN, del PRD, que han tomado una actitud muy cómoda de dejar que la sociedad haga el trabajo que le corresponde a los partidos de oposición. Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias por tu presencia, por abordar el tema, que sin duda es el tema del día de hoy, y nos estaremos encontrando la semana entrante. Por supuesto, mucho gusto, un fuerte abrazo y feliz semana, Arturo, Manuel, Marcela y auditorio. También para ti, gracias. Gerardo, muchísimas gracias. Las 8:28. Esto es Contextos. Gracias por estar.